¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, muchas gracias por estar ahí. Es miércoles 1 de junio. José Manuel Rey Varela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, José Manuel Rey se convertirá el próximo día 11 en el próximo alcalde de Ferrol. Tiene la singularidad, además, de que será la primera vez que un candidato consigue mayoría absoluta en la ciudad departamental. Sustituirá al socialista Vicente Irisarri. ¿Quién es José Manuel Rey? Bueno, José Manuel Rey es un ferrolano que quiere a su ciudad, un ferrolano que ha decidido dedicarle los mejores años de su vida a su ciudad y, por lo tanto, en lo que está pensando José Manuel Rey es en el futuro de Ferrol. Bueno, está un poco la definición, la autodefinición que hace José Manuel Rey de sí mismo, pero vamos a ver un vídeo con un pequeño perfil de cuál ha sido la trayectoria de este joven político, como decíamos, se convertirá en el alcalde de Ferrol el próximo día 11. Aún no ha tomado posesión como alcalde de Ferrol, pero José Manuel Rey Varela ya ha conseguido hacer un poco de historia política en la ciudad. Cuando en el 2002 entró en la corporación, se convirtió en el concejal más joven del ayuntamiento y ahora, tras lograr la primera mayoría absoluta de la democracia en el municipio, será su alcalde más joven. Es abogado, tiene 35 años y siempre ha presumido de dos cosas: de sus orígenes humildes y de su manía por el esfuerzo y la organización. Entre sus cargos en el pasado figuran el de presidente de Nuevas Generaciones del PP de Ferrol. Ahora es, además de líder de la formación en la ciudad, vicesecretario del Partido Popular de Galicia. Feijóo depositó toda su confianza en el político, que asegura que su éxito en las elecciones se debió a la cercanía con los vecinos, pero en el que también ha tenido mucho que ver la división en el PSOE local. El resultado, una victoria incuestionable. Casi ha duplicado el número de ediles del PP ferrolano respecto a los anteriores comicios y por primera vez no se necesitarán pactos con otras formaciones para gobernar. Ahora quedan por delante 4 años de mandato en una ciudad que sigue perdiendo habitantes y sufriendo las consecuencias de la reconversión naval. Bueno, hablamos en este vídeo de esa singularidad que lo convierte a usted en el primer candidato de una formación política que consigue mayoría absoluta en la ciudad de Ferrol. Nos están viendo en toda Galicia. ¿Por qué Ferrol es tan particular en esto y no le había dado a nadie mayoría absoluta hasta entonces? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no me gusta la palabra absoluta. Yo prefiero decir una mayoría suficiente. Y diré suficiente porque Ferrol es una ciudad muy plural, una ciudad que tiene 5 fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Ferrol. Y por lo tanto eso lo que exigió es presentar un proyecto que no fuese un proyecto de partido, sino un proyecto que superase la confrontación histórica que ha habido en Ferrol, un proyecto que naciese de los propios ferrolanos. Y eso fue lo que vine haciendo los últimos 3 años, recorrer todas las calles, recorrer todas las parroquias, para buscar el punto de encuentro de lo que los ferrolanos querían para el presente y sobre todo de lo que los ferrolanos querían para el futuro. Creo que los proyectos que nacen del consenso, los proyectos que nacen pensando en eso, son los proyectos que después obtienen mayorías. Bueno, supongo que esa voluntad la compartirían probablemente casi todos los candidatos. Quiero decir, ¿qué le ha ofrecido usted diferente que no hayan ofrecido sus contrincantes políticos y sus antecesores en las listas del Partido Popular? Bueno, yo creo que cada momento es cada momento. Yo ya digo, he presentado un proyecto que nace de los propios ferrolanos, que sitúa el horizonte de nuestro proyecto en el año 2020, sobre todo para fijar de una vez por todas un rumbo de nuestra ciudad, una ciudad que, como se ha dicho antes, sigue perdiendo población, una ciudad que tiene la tasa de desempleo más alta de toda Galicia y que no es solamente consecuencia de una crisis económica momentánea, sino que es consecuencia de los últimos 30 años, de la mal llamada reconversión industrial que no ha reconvertido nada y que de crisis económica se ha convertido en una crisis social e incluso en una crisis de valores. Por eso mi mensaje con los ferrolanos era un mensaje para alcanzar consensos, un mensaje para no mirar atrás, un mensaje para pensar en el futuro y un mensaje de acción, un mensaje de las cosas que necesitamos poner en marcha en nuestra ciudad. Y yo creo que eso ha sido bien recibido por todos los ferrolanos. Hablaremos después un poco en detalle de ese estado de ánimo que se percibe con respecto a la ciudad de Ferrol, pero usted tiene otra característica, que es un político muy joven, nació en el año 75, tiene 35 años si no me equivoco.
representan una generación de políticos que están llegando al poder ahora mismo. ¿En qué son distintos a sus padres políticos? Me refiero incluso a Manol Fraga o incluso al actual presidente de la Xunta, a Núñez Feijóo, que es un político joven pero bastante mayor que usted. Bueno, ¿en qué son diferentes? Yo creo que las diferencias políticas no se marcan por la edad. Fue muy criticado el hecho de que yo fuese candidato con 35 años. Había mucha gente que decía que era demasiado joven. Yo a esa gente lo que le decía es que Ferrol lo que necesitaba era un cambio, y no solamente un cambio de política, sino también un cambio de personas, puesto que las mismas personas no son capaces de cambiar algunas políticas. Por eso yo creo en la renovación, yo creo en el cambio, y por eso yo, con independencia de la diferencia de edad, me identifico con las políticas de renovación y con las políticas de cambio de Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que es el máximo exponente de una nueva generación de políticos en Galicia e incluso en España. ¿Y a qué aspira dentro de política? Esta supongo que su próximo cometido es el que más le preocupa y le ocupa, que es el alcalde de Ferrol, que supongo que no es baladí, pero ¿cuál es un poco la hoja de ruta que se ha marcado usted? Mi vida política ha estado siempre vinculada a mi ciudad y seguirá vinculada a mi ciudad. Creo que no hay mayor orgullo y mayor satisfacción que ser alcalde de la ciudad que te vio nacer. Pero supongo que tendrá más ambiciones políticas. Es decir, está bien lo de ser alcalde de Ferrol, pero si mañana lo llama el presidente de la Xunta para ser consellero, pongamos por caso. Yo tengo una responsabilidad con todos los ferrolanos, responsabilidad que voy a cumplir, y ya digo, no me planteo nada más. De momento. Bueno, pues yo no puedo decir lo que va a pasar dentro de unos años. Yo puedo decir que yo siento una gran satisfacción por tener esta oportunidad, que creo que es una oportunidad para una nueva generación en la que yo me siento plenamente representado, no solamente una generación de políticos, sino una generación de ferrolanos también, de ferrolanos que, como yo, han vivido siempre una ciudad en crisis, una ciudad en decadencia, y que quieren algo diferente, que quieren que su ciudad no permita que más jóvenes se tengan que ir de ella por falta de oportunidades, gente que queremos muchísimo en nuestra ciudad, y por lo tanto, ya digo, una gran satisfacción por tener esta oportunidad y una gran responsabilidad, porque he tenido la confianza de muchísima gente. Y creo que lo más importante no es tener la confianza de la persona que te nombra, sino la confianza de miles de ferrolanos que no solo han votado en libertad, sino que han depositado la confianza en una persona, en un equipo y en un proyecto. Y por lo tanto creo que es lo máximo a lo que se puede aspirar en política. Bueno, su militancia fue muy prematura, hablábamos de que fue presidente de Nuevas Generaciones en Ferrol. ¿Qué opina de la gente que dice que la gente joven está desarmada, está perdida, está desafecta a todo lo que sucede a su alrededor? Bueno, yo creo que hay un problema serio de falta de credibilidad de los partidos políticos, un problema serio de falta de credibilidad de los políticos. Nos hemos convertido, según algunas estadísticas oficiales, en el tercer problema del país, y por lo tanto creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre el papel del político. Creo que los jóvenes son el motor del cambio y la esperanza de futuro para muchísimas cosas. Por lo tanto, yo confío plenamente en los jóvenes. La participación de los jóvenes en las elecciones es una realidad. Los jóvenes participan, los jóvenes opinan y los jóvenes deciden igual que las personas más mayores. Yo decidí militar en un partido político cuando en España se estaba fraguando un importante cambio político. Por lo tanto, creo que los jóvenes hemos impulsado muchos cambios. Estoy absolutamente convencido que otra generación diferente a la mía militó en otros partidos políticos diferentes también para favorecer un cambio en toda España. Y yo estoy convencido que ahora, bueno, pues también va a haber jóvenes que inicien otros caminos de cambio en otros ámbitos. Por lo tanto, ya digo, yo creo que todas las personas tienen la oportunidad de participar en política y toda la oportunidad de, si no quieren participar directamente, hacerlo indirectamente. Y una pregunta, una curiosidad, ¿por qué tan joven eligió al Partido Popular como objeto de su militancia? Mire, pues yo, a mí se me despertó la vocación política, puesto que en aquellos años donde yo voté por primera vez, en España hacía falta un cambio. Yo recuerdo los titulares de los periódicos
y los informativos de aquellos años donde no se hablaba de otra cosa que de la corrupción, de los problemas económicos, de que no cumplíamos ninguno de los objetivos para entrar en el euro, y muchísimos jóvenes apostaron por el Partido Popular y por aquel cambio de gobierno histórico del año 96. Ese fue un motivo fundamental por el que yo en la universidad decidí afiliarme a un partido político. Hablemos de Ferrol. El próximo 11, como decíamos, tomará posesión, se convertirá en alcalde de Ferrol si no pasa nada extraño, que parece que no es probable que suceda. ¿Cuál va a ser su primera decisión? Bueno, pues mi primera decisión será formar gobierno, como corresponde. Como corresponde, efectivamente, y poner el ayuntamiento al servicio del ciudadano. Yo creo que el ayuntamiento de Ferrol necesita una reorganización. Es un ayuntamiento que creo que ha perdido pues la vocación de servicio después de varios años, y por lo tanto yo tengo previstas una serie de medidas para fomentar el contacto con el ciudadano, con el ayuntamiento, la eliminación de trámites innecesarios, etcétera. Por lo tanto, esa será la primera decisión, que será compatible con esa formación de un gobierno. Y la segunda será poner en marcha un plan de austeridad. Yo creo que en el momento económico en el que nos encontramos tenemos que dar ejemplo, tenemos que reducir gastos, y yo he comprometido los 100 primeros días una reducción de gastos de 1 millón de euros que destinaremos a la mejora de la inversión y a la política social para atender a las personas que peor lo están pasando en este momento como consecuencia de la crisis económica que sigue afectando a nuestra ciudad y que afecta a toda España. Bueno, todas las personas que tienen algún tipo de decisión con respecto a Ferrol hablan inevitablemente del sector naval. Usted también ha hablado del sector naval. No desconfiamos de su objetivo, pero ¿cómo puede influir el alcalde de Ferrol en la recuperación de ese sector, teniendo en cuenta que son decisiones que superan un poco el ámbito de sus competencias? Tiene que ver con la Unión Europea también y con el Gobierno central. ¿Cómo va a articular, digamos, ese oxígeno a ese sector enfermo? Vamos. Efectivamente, el alcalde de Ferrol no tiene competencias directas en el sector naval, pero yo creo en el liderazgo, y yo creo en que es necesario que el alcalde de Ferrol lidere lo que es el sector económico clave de nuestra ciudad. Yo creo que el naval ha sido históricamente el motivo por el que ha existido incluso nuestra ciudad, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es apostar directamente por él. Han trabajado 15.000 personas en el sector naval, hoy trabajan 3.000 o 4.000 personas. Por lo tanto es fundamental apostar, si tenemos al mejor personal, la mejor tecnología y unas instalaciones irrepetibles para construir y reparar buques. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sensibilizar al Gobierno de la Xunta y fundamentalmente al Gobierno central. Yo lo que no voy a decir es lo que no es, y yo lo que no voy a decir es que existe un veto de la Unión Europea. Los vetos sobre sectores económicos son decisiones de los Estados, porque la Unión Europea no es más que la suma de los gobiernos de los diferentes Estados. Por lo tanto, si otros astilleros en España pueden construir y pueden reparar, nos tendrán que explicar por qué no lo pueden hacer los astilleros de la Ría de Ferrol. ¿Y entonces qué va a pasar en estos 4 años en los que de momento va a estar usted en el ayuntamiento? ¿En qué puede cambiar este sector o en qué espera que cambie? Desde luego en el levantamiento del veto y en la apuesta por el sector naval a través de la construcción y también de la reparación, que creo que es un sector donde tenemos mucho que ofrecer. En este momento tenemos un magnífico puerto exterior en Ferrol, un puerto exterior que está en este momento poniendo en marcha una gran central de contenedores que puede ser la referencia de todo el Atlántico. Tenemos, por lo tanto, un corredor delante de nosotros por el que pasan miles de buques que podrían tener en Ferrol su referencia para las reparaciones. Y en cuanto a construcción, pues efectivamente lo que tenemos que hacer es demandar la misma carga de trabajo pues que tienen los astilleros del sur. Y además del sector naval, ¿en qué sectores pretende apoyarse para modificar ese rumbo un poco maldito que lleva acosando a la ciudad desde hace 30 años? Pues mire, el primero el sector naval, y lo digo y lo repito porque creo que es la razón de ser de nuestra ciudad, y que ningún ferrolano puede claudicar ante lo que nos digan desde Madrid o desde Santiago de que no somos capaces de construir y reparar buques. El segundo, el sector logístico. Tenemos magníficas oportunidades. Tenemos un puerto exterior que está finalizado, que está plenamente operativo todo el año, y por lo tanto yo estoy convencido que va a generar muchísimos empleos. Y en tercer lugar, necesitamos suelo industrial. En la ciudad de Ferrol no existe ni un solo metro cuadrado de suelo industrial donde pueda asentarse una empresa. Como consecuencia de eso,
pues es una ciudad donde no se está generando ni riqueza ni empleo. ¿Cómo ha llegado Ferrol a esta situación? Desde fuera de Ferrol hay un poco la impresión, a lo mejor me equivoco, pero creo que no, en el resto de Galicia, de que es una ciudad, no quiero decir la palabra vencida, pero que es una palabra en la que la crisis, no la momentánea, la que está viviendo ahora todo el mundo, sino lo que decía usted antes, ¿no? Es una situación que lo lleva acompañando desde hace ya varias décadas. ¿Qué ha pasado en Ferrol? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Mire, en Ferrol creo que lo que ha habido ha sido un maltrato de otras administraciones. Y yo tampoco estoy aquí para llorar lo que no nos corresponda. Pero lo cierto es que no se puede llamar reconversión, como hablábamos antes, a lo que fue un desmantelamiento. Reconvertir es cambiar una industria por otra. Ferrol nació al servicio del Estado, como ciudad para albergar los astilleros y el mantenimiento de la flota, y en este momento ni astilleros ni flota. Por lo tanto, bueno, pues eso provocó esta situación. Unido a la situación política de la ciudad, ha sido una ciudad muy inestable, ha sido una ciudad marcada por las coaliciones que nunca llegaron al final y que después cada 4 años los ferrolanos fueron castigando, haciendo que se fuesen sucediendo alcaldes a lo largo de los últimos 30 años. Por lo tanto, yo creo que tenemos que recuperar la ilusión y tenemos que recuperar la esperanza. Por eso yo siento esa terrible responsabilidad en ese momento, bueno, pues de encarnar parte de esa ilusión y de esa esperanza de muchos ferrolanos que quieren verdaderamente que cambien una vez por todas las cosas en mi ciudad. ¿Se ha marcado algún tipo de objetivo de responsabilidad en ese camino? Quiero decir, su capacidad para llamar a puertas del resto de las instituciones, ¿hasta dónde llega? Quiero decir, si no se consiguen determinados objetivos, sea cual sea el gobierno con el que usted tenga que pelear, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Mire, yo estoy dispuesto a llegar a todo, y yo lo que tengo claro es que mi responsabilidad es defender por encima de todo los intereses de Ferrol, y por lo tanto no le quepa la menor duda que los defenderé ante cualquier administración, la gobierne quien la gobierne. Sí que creo que tener un gobierno estable, un gobierno solvente y un gobierno serio nos ayudará a llegar a acuerdos con la Xunta de Galicia y con el Gobierno central por el bien de nuestra ciudad. Bueno, hablaba también de esa crisis demográfica que efectivamente también ha golpeado a Ferrol de una manera particular, es cierto que afecta a prácticamente toda Galicia, pero en el caso de Ferrol es un problema muy evidente. ¿Va a tomar alguna medida concreta para tratar de revertir esa tendencia? Mire, hay dos cuestiones que creo que son fundamentales y en las que hay que trabajar desde el primer día. La primera, las políticas de generación de empleo. Bueno, pues la gran lacra de nuestra ciudad es que se han tenido que ir muchísimos jóvenes porque no encontraban trabajo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que combatir son precisamente aquellos sectores que pueden generar empleo, mimarlos. Y la segunda, el desarrollo urbanístico. Ferrol es una ciudad que no ha tenido un desarrollo urbanístico bueno, pues adecuado, y una ciudad que no es competitiva en el mercado de la vivienda. Por lo tanto, son los dos ejes sobre los que va a pivotar la política demográfica. Obviamente habrá otras cuestiones, creo que hay que hacer un plan de apoyo a las familias, creo que las escuelas infantiles son elementos básicos y que no solamente con cemento se construyen las ciudades, y por lo tanto yo he propuesto dentro de mi proyecto de ciudad, bueno, pues toda una serie de medidas en ese sentido, pero creo que las dos fundamentales son el empleo y la vivienda. ¿Y va a tener dinero para eso? Porque usted llega al ayuntamiento en un momento de vacas muy flacas, estamos hablando de una situación muy comprometida para las finanzas locales, ¿no? Muy flacas, más flacas de lo que se puedan creer los ciudadanos, pero yo estoy convencido que la austeridad y la responsabilidad en la gestión del dinero público permitirá tener el dinero necesario para cumplir los compromisos que yo he adquirido con los ciudadanos. El todavía alcalde de Ferrol, el señor Irizarry, dijo en esta misma mesa que tenía una intención que era de vincular de alguna manera a los ayuntamientos del área metropolitana, un objetivo no sé si final de reintegrar o integrar a algunos de los ayuntamientos para formar un ayuntamiento más grande, una especie de gran Ferrol. ¿Cree usted que tenemos que avanzar por ese camino de eliminar estructura municipal? Y en el caso de Ferrol, lo que sí sería creo posible. Que tenemos que hacer es simplificar la administración ferrolana. Creo que la administración ferrolana no está respondiendo a lo que los ferrolanos quieren que sea su ayuntamiento. Y creo que no podemos ganar ficticiamente lo que hemos perdido a lo largo de los últimos 30 años. Yo creo en la colaboración entre ciudades, creo en la colaboración entre administraciones, la colaboración entre ayuntamientos, pero Ferrol tiene que recuperar el liderazgo que ha perdido por sus propios deméritos. Y eso no se consigue con planteamientos
bueno, pues que por la suma de varios ayuntamientos le den una población diferente o mayor, o un nivel de poder diferente. Creo que más bien tenemos que hacer primero los deberes en Ferrol, y el liderazgo de nuestra ciudad volverá por sí mismo, por historia, por oportunidades estratégicas que tiene nuestra ciudad, y porque estoy convencido que Ferrol está llamado a ser la capital del norte de Galicia. Hablaba antes de esa como mayoría. Lo fue en otros momentos. Hablaba antes de esa mayoría absoluta que usted prefiere calificar de cualificada. ¿En qué porcentaje es mérito suyo y en qué porcentaje fue de mérito de sus contrincantes? Bueno, ese análisis creo que es un análisis que no se puede hacer. Yo lo que dije también antes es que cada voto muestra la confianza de una persona, y yo no me voy a atrever a valorar ni uno solo de las muestras de confianza de los miles de ferrolanos que han apostado por nuestro proyecto. Por lo tanto, creo que esas lecturas las tiene que hacer cada formación política, y yo no me atrevo, ya digo, a decir si ha sido mérito o ha sido de mérito. En todo caso, los resultados son los que son, y esos resultados son los que conformarán el nuevo gobierno y la nueva corporación de Ferrol. Pero en cualquier caso, ¿cómo ha vivido como miembro de la corporación y como persona, bueno, que al final ha acabado siendo o acabará siendo alcalde de Ferrol, los desencuentros entre las fuerzas políticas que forman parte también del ayuntamiento? Los he vivido concretamente con la del Partido Socialista con una importante preocupación, y de hecho el Partido Popular no entró en ningún momento a valorar la crisis interna de otra formación política, cuestión que agradeció el hasta este momento alcalde de la ciudad. Yo creo que es lamentable que en estos momentos, las crisis internas de los partidos por guerras de poder, pongan en peligro la estabilidad de cualquier ciudad, la estabilidad de cualquier país, la estabilidad de cualquier comunidad autónoma. Por lo tanto, yo lo que deseo es tener una oposición constructiva en mi ciudad, porque yo desde luego tenderé la mano para que entre todos pongamos en marcha esa transformación de ciudad. No va a sobrar nadie, y por lo tanto lo que espero y deseo es que todos los grupos políticos puedan colaborar para cumplir los objetivos que nos han puesto los ferrolanos. Y con esa mayoría tan compacta de la que va a disfrutar, ¿prevé una disolución o una integración de un grupo de alguna manera escindido en su momento del Partido Popular, como fue Independientes por Ferrol? ¿Qué futuro le augura a esa aventura, si se me permite la expresión, de Juan Fernández, que llegó a ser consejero del Partido Popular? Bueno, Juan Fernández es una persona importante en la ciudad, es una persona representante de unas siglas que llevan muchos años, por lo tanto no son coyunturales en la política local. Yo ya digo, yo contaré con todas las personas que quieran trabajar por el futuro de Ferrol. Juan lo ha hecho en numerosas ocasiones, y por lo tanto yo tendré un marco de colaboración hasta donde quiera llegar la colaboración del resto de grupos políticos. Desde luego, la gente que me conoce en la ciudad conoce mis actuaciones, y yo siempre he tratado de llegar a consensos políticos, a consensos sociales y a consensos económicos. Por lo tanto, esa mayoría se va a traducir en una mayor participación de la que había en este momento de todos los concejales, una mayor representación en los órganos municipales. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es ir demostrando esa voluntad que tenemos de aunar los esfuerzos de una vez por todas en Ferrol, porque la colaboración de todos va a ser fundamental para afrontar el futuro de nuestra ciudad. ¿Y cuál es la relación, incluso personal, en estos momentos con esos otros grupos que van a formar parte de la oposición, en concreto con Juan Fernández, con Independientes? Pues yo tengo una magnífica relación personal con Juan Fernández, una persona de la que he aprendido mucho. Yo tuve la ocasión de compartir un gobierno donde él formaba parte del mismo, y yo lo he dicho en público y en privado en numerosas ocasiones, que yo he aprendido mucho, fundamentalmente en el área económica de Juan. Por lo tanto,
ya digo, tengo una magnífica relación con él. Bueno, mientras también su análisis de qué ha pasado con el Partido Popular en la provincia de A Coruña, en concreto. Son ustedes las estrellas de estas elecciones municipales, tanto usted como los candidatos de Santiago y de A Coruña, que se convertirán también en regidores con mayoría absoluta y como consecuencia la Diputación Provincial también. ¿Qué les ha dado el Partido Popular a los coruñeses en estas elecciones para que les haya ido tan bien? Bueno, pues yo creo que les ha dado confianza y les ha dado cercanía. Y yo creo que eso se ha asociado a las ansias de cambio que había en las grandes urbes de la provincia, y eso ha provocado un vuelco electoral que no ha tenido nunca precedentes. ¿Muchas palmadas ha recibido de su partido estos días? Pues la verdad es que no soy demasiado propenso a recibir palmadas. Bueno, esa misma tarde el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, daba una rueda de prensa para avanzar algunas líneas de lo que podía intuirse que puede ser un futuro gobierno del Partido Popular, y en esa rueda de prensa aseguró que el gobierno futuro que constituya lo hará con los mejores, dijo textualmente, y entre esos mejores estará algún presidente de alguna comunidad autónoma. ¿Le gustaría que Núñez Feijóo fuera ministro? Yo tengo los mejores deseos para mi presidente, para mi líder del partido en Galicia, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que no hay que aventurar acontecimientos. La formación del gobierno le corresponde a Mariano Rajoy cuando gane las elecciones. Bueno, hablamos antes de su juventud, estamos ya terminando. Hay un movimiento que cobró luz coincidiendo con toda la campaña electoral, que es el famoso movimiento del 15M. ¿Qué le parece este movimiento? ¿Piensa que tiene futuro, que es la expresión de un descontento colectivo, que hablaremos de este movimiento dentro de unos años como hablaron otras generaciones de otros movimientos que tuvieron lugar en el pasado? ¿Qué piensa? Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que todo movimiento social hay que tenerlo en consideración, y tenemos que tener capacidad de escuchar y capacidad de actuar. Creo que no estamos en un momento en el que llegue con preocuparse, sino que es un momento en el que hay que ocuparse de los problemas. Ya para terminar, ¿cómo será Ferrol dentro de 4 años? Bueno, pues yo espero que sea una ciudad con más empleo, una ciudad con más calidad de vida y una ciudad con más oportunidades y con más ilusión para afrontar el futuro. Pues este es el deseo de José Manuel Rey. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y muchísima suerte en el camino que le queda por recorrer. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos unos minutos a publicidad y regresamos ya con la mesa de actualidad en unos minutos. Hasta ahora. 17 minutos sobre las 10 de la noche, seguimos en directo en Vía V. Hablábamos con el próximo alcalde de Ferrol y recibimos ahora a los miembros de la mesa de actualidad, empezando por Domingo Bello Janeiro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lourenzo Fernández Prieto, muy buena noite. Buena noite. Manuel Lago, muy buena noite. Buena noite. Y don Carlos Príncipe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Creo que recién llegado de Italia especulábamos con la posibilidad de que haya sido su presencia en Italia la responsable de ese varapalo electoral a Berlusconi. ¿Cuál era el ambiente allí? Yo creo que es un final de ciclo. Yo creo que Berlusconi ha empezado su declive y es normal, pero es un ciclo largo. Berlusconi, entre gobierno y oposición, lleva monopolizando la política italiana 12 años, que no está mal. Un ciclo que efectivamente mucha gente daba por excesivamente largo. Pero lo que me preocupó de Italia es que es más barato comer en un restaurante que en España. Eso sí que me preocupó. Eso quiere decir que hemos perdido competitividad. Bueno, encontraste tú unos chollos que nos contabas que no son tan frecuentes. Yo he seguido la guía Michelin y me pareció, con mi mujer, y a los dos nos pareció que habíamos perdido competitividad. Bueno, iremos a comprobarlo a Italia, a ver si efectivamente es así. Buen Hablaba sitio. de política italiana, pero aquí en España están pasando cosas, como sabemos todos, desde el pasado 22M. Ayer casi bromeábamos con la desaparición de Mariano Rajoy de escena. Llevábamos unos cuantos días sin ver al presidente del Partido Popular. Hoy ha vuelto a aparecer en escena y lo ha hecho en Génova. Ha dado una rueda de prensa, la primera que concede con derecho a preguntas en todo este año. Una rueda de prensa que ha sonado a adelanto de una especie de programa electoral de ese próximo posible gobierno del Partido Popular. En la primera rueda de prensa real que Mariano Rajoy ha convocado en meses, el líder del Partido Popular ha sorprendido a propios y extraños anunciando los principios que inspirarán el borrador del programa electoral con el que la formación competirá en las próximas elecciones generales. Entre ellos destacan 3 principios muy claros: austeridad, transparencia y empleo. Entre las medidas propuestas por el líder conservador resaltan las siguientes:
Primero, compromiso de reforma de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Segundo, cumplimiento de la Ley de Financiación Autonómica y de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En segundo lugar, pedimos una convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local y de la Federación Española de Municipios y Provincias para poner en marcha políticas de austeridad, garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales y coordinar las actuaciones que permitan cumplir los límites de déficit y endeudamiento previsto. Además, Rajoy no ha descartado llamar a algún presidente autonómico para su ejecutivo, bien de los elegidos en las recientes elecciones del 22 de mayo o en Galicia. Y desde luego no descarto que ningún presidente de comunidad autónoma, no entro en detalles, pueda ir al gobierno. De hecho, Alberto Núñez Feijóo parece a priori uno de los mejores colocados junto a María Dolores de Cospedal para acabar formando parte de un supuesto gobierno popular. Bueno, tendrá para elegir, porque como consecuencia de esas elecciones autonómicas, la verdad es que el mapa político ha quedado muy favorable para el Partido Popular. Manuel, yo no sé si nos ha sonado esta rueda de prensa a una especie de avance de ese supuesto programa electoral del Partido Popular. Eu creo que, por lo que eu oín agora e por lo que vin pola tarde en algunha edición, o que aparece é que o Partido Popular non vai ter programa para as eleccións. Quero dicir que o conxunto de vaguedades que dixo o presidente do Partido Popular é enorme, non? E ademais parece que todo o apuntan, o concentran nesa palabra que agora mesmo é o centro do discurso do PP, que é a austeridade, cambiando un concepto de austeridade real por lo que en realidade son pues, políticas de asustes e de recortes, ¿no? Eu creo que o Partido Popular realmente, si quere conseguir consolidar a victoria electoral que tivo agora, debería decir aos cidadáns, aos votantes, cal é o seu programa de goberno, cal é a súa alternativa para xerar emprego, cal é a súa alternativa fiscal, cal é a política industrial que vai facer para que pues, as empresas españolas e o emprego, etc., vaya para diante, ¿no? O Partido Popular non di nada desto, só di principios xerais que a nada comprometen, ¿no? E eu creo que esta roda de prensa en fin, que en principio sería xa unha noticia increíble que un líder da oposición dé unha roda de prensa por primeira vez en 16 meses. Eso é algo, en fin, que unha sociedade democrática madura debería estar prohibida, ¿no? Non pode ser, ¿no? Pois si a súa presencia estelar é para decir este conxunto de vaguedades e que o Partido Popular non ten un programa electoral ningún programa de goberno. Lourenço. Bueno, eu a información que teño é xusto que acabo de ver agora, tampouco teño máis información, pero efectivamente é chocante como empeza a propia noticia, ¿no? É dicir, que é noticia que o presidente do Partido Popular que está destinado e así se presenta él e os resultados recentes así o parecen indicar a ser o próximo presidente do goberno, o novedoso que dá unha roda de prensa con preguntas, ¿no? Pero o programa fala do que o Partido Popular leva falando, por exemplo, en Galicia desde hai 2 anos, ¿no? Falando e executando, é dicir, austeridade e rigor, reducir a actividade, porque moitas veces hai que saber que hai detrás deso, é dicir, o que se está facendo é reducir a actividade, garantizar servicios públicos, bueno, pois depende, verémolo. Hoxe mesmo escutamos a Conselleiro de Educación decir que ainda vai haber menos libros de texto gratuitos porque hai que facer un pequeno axuste. Eu creo que sí que é importante, ou sería importante que falaran de programa, e é importante para o Partido Popular, por suposto para a sociedade. O que acabamos de ver nesas eleccións é un voto moi expresivo, é dicir, a xente expresou co seu voto opcións diferentes, incluso o voto en blanco, que subiu moitísimo, o voto en nulo, que tamén subiu moitísimo, opcións que estaban descontadas que apareceron, opcións novas que subiron un pouco. Eu creo que hai un movimento no electorado que non se conforma con esta idea de controlar os tempos e a imaxen e falar, que é outra cousa que se deduce da propia roda de prensa, falar de quen vai estar no meu goberno cando non hai convocadas eleccións, cando non se sabe para que vai ser ese goberno. Eu creo que, bueno, me parece que corre un certo risco o Partido Popular con esta posición desde agora, pero bueno, por suposto é o seu problema. E logo outra característica do que pasou é que comeron pepinos. Sí, esas imaxes témolas preparadas para comentar despois un pouco a raíz desta crisis. Pero digo isto porque ao final todo apunta exclusivamente a unha estrategia informativa, non política. E eu creo que hora de ter unha estrategia política si quere de verdad gobernar este país. Domingo. Sí, bueno, efectivamente
Ayer justamente se trataba de este tema que decíais. Yo creo que José Luis Barreiro decía que no, seguro que está descansando, que no era creíble que estuviera preparando una presentación como la que hoy hizo. Bueno, tampoco... ¿Pero tú ves que estaba descansando o que no? No, que ya se demostró que estaba preparando un programa como el que aquí presentó, basado en lo que los ciudadanos, mira, y lo han manifestado claramente el pasado 22 de mayo, quieren oír, es decir, quieren gobiernos serios, con austeridad, con rigor. Él habló de varias cuestiones, no solo de aspectos generales. Hombre, lógicamente, aquí las dos personas que me antecedieron en el uso de la palabra hablaban de programa. Bueno, eran titulares, tampoco fueron efectivamente, no. Ya, pero bueno, como titulares. Por ejemplo, él dijo dijo que sí, que iba a copiar la ley que se aprobó aquí en Galicia de autoridad del profesor. O por ejemplo, de no subir impuestos. Después, efectivamente, que se cumpla o no. Por ejemplo, de coordinar las administraciones locales, eso es lo que aparecía ahí. O también convocar con carácter urgente, porque no era una mala idea, la conferencia de presidentes de comunidades autónomas, precisamente con el tema gravísimo de grave irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno desaparecido durante todo este tiempo con ocasión de la crisis irreversible del Ministerio de Agricultura, y él hizo especial mención también a algunas medidas en el ámbito del Ministerio de Agricultura, etcétera. Bueno, es decir, que a ti te puede parecer bien regular o 33, pero no, lo que no puedes decir es cuando no hay rueda de prensa o cuando no hay programa, que no lo hay, y cuando lo expone, que tampoco lo hay. Bueno, pues, no te gusta, pero sí que lo hay. No, yo creo que Rajoy es un hombre de derechas, por lo tanto no le vamos a pedir a Rajoy que haga lo que teníamos que hacer los socialistas, es decir, los socialdemócratas tenemos que hacer una política y la derecha tiene que hacer otra. Yo creo que lo que Rajoy va a intentar hacer, y es lo más inteligente que puede hacer, es no decirnos lo que va a hacer después del 20 de marzo. Pero por la dureza de lo que se supone que va a hacer. Evidentemente, una política en que no va a subir impuestos y que va a tener austeridad, eso indica que tiene que hacer recorte del gasto. Si hace recorte del gasto... Y que va a tratar de fomentar el empleo también. Ya, hombre. Pero el empleo tarda en recuperarse, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. Con lo cual, los 2 primeros años van a ser años de ajuste. Miremos para Cataluña, que tampoco está tan lejos, ¿no? Mis colegas médicos allí están que se echan a la calle. Están en la calle, de hecho. Mejor dicho, sí, nunca mejor dicho. Y los colegas de la universidad y de la enseñanza y tal. Yo creo que Rajoy lo que no quiere es tener un otoño cachondo y caliente con los médicos y las médicos con batas y los profesores en la calle. Y entonces no nos va a decir lo que va a hacer hasta después del mes de marzo. Es parte del juego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los socialdemócratas? Explicar la agenda oculta de Rajoy. Eso es lo que tenemos que hacer pedagógicamente. Yo creo que el compañero y amigo Alfredo Pérez Rubalcaba es a lo que se tiene que dedicar. Decirle a los españoles, mire, detrás de esto viene esto y esto. Y esto es lo que hay que hacer. Déjame hacer un retrucar a lo que decía Domingo. Vamos a ver, ti máis eu, Domingo, podemos decir que a prioridade en España é o emprego e que a iniciativa do goberno se ten que concentrar no emprego e que o fundamental é que se ser emprego. Eso ti máis eu podemos decir. E é o noso papel, non? O que candidato a ser a persoa que decide que se fai en España non pode decir eso, porque eso yo decimos ti máis eu o que manda ten que decir eu vou facer isto, vou establecer un contrato laboral como lle pide a patronal madrileña de 20 días para o despido e un salario mínimo interprofesional, ou ten que decir que vai facer, vou reducir as cuotas a seguridade social, ten que decir que. E iso non se fixo nin na campaña das eleccións autonómicas que hubo agora en España, nin na campaña municipal, nin o está dicindo Rajoy, e mentras non diga que vai facer co sistema financiero, que vai facer ca internacionalización da economía española, que vai facer ca fiscalidade, que vai facer na articulación territorial do Estado, mentras non o diga, pues non é un candidato serio. Pero si lo dijo, si no te enteraste, no es culpa. Dime una medida que propusera para xerar empleo en España. No, pero mira, dime unha medida. Tío seguiches, dime unha medida. Una. Está en el programa del Partido Popular. Mira, para empezar, hoy... Pero en el programa, de momento no se ha presentado el programa. No, pero digo que en todo caso, en la presentación que hoy hacía, hablaba de un elemento también, como tú eres economista
¿sabes que es un elemento también muy importante? Que la economía no son solo números. Es confianza, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y él habló constantemente de la necesidad de confianza, de credibilidad. Y lo que pasó, que también de ahí se trató, con toda la gracia que quieras del pepino, de lo que... yo creo que eso fue lo que mejor ficho, Sí, bueno, no. Y ahí también, es decir, un gobierno absolutamente... Es decir, esta legislatura... y antes también lo habíamos hablado, es decir, ya ha durado demasiado, está absolutamente agotada, es un cachondeo. Lo que hizo Alemania en el tema del pepino, seguramente no se atreve a hacerlo. Domingos, pero vamos a ver esas imágenes, efectivamente, de los líderes autonómicos del Partido Popular, acompañados de Mariano Rajoy, degustando ese pepino. La verdad es que los políticos hacen unas cosas bastante curiosas cuando se trata de salir en la foto. Efectivamente, se repartieron esas bandejas con pepinos que se apresuraron a comer. Yo no sé, Domingos, no quería interrumpirte, decía. ¿Se ha gestionado mal esta crisis? Yo espero que se hayan lavado bien las manos como médico, porque entonces ahí sí que puede estar. En todo caso, espero que non haxa ningún deles alérxico ás cucurbitáceas, porque non todo o mundo pode comelas. No, pero a cuestión eu creo que, por lo menos no sentido que eu quería decir, iba por outra vía. O que quero decir é que a posta en escena é moi de comunicación, e ten moito sentido, como se decía. Que ocorre? Que eu sinceramente creo, non é un problema nada máis lonxe de min que Julio Anguita, non sei se iso tiña algo que ver comigo, pero eu creo que no tempo que queda para que haxe eleccións, ou hai proposta, non digo programa, por suposto ten que haber programa, proposta, sin decir que se vai facer efectivamente. E eu creo que eso, como cidadán, acabo de ver unha roda de prensa, é a primeira información que teño, non seguín exactamente o asunto, e estou aquí intentando comentar o que acaba de decir, e non hai un elemento que me permita decir hai algo novo, novedoso. Vou a suprimir as diputacións para forrar, por exemplo, algo contundente, radical. Austeridade, rigor, xa conocemos en Galicia desde 2 anos. A iso que me refiro eu. E acabo. Eu creo que o problema é, precisamente, eu creo que é o problema do Partido Popular, que non vai conseguir o que pretende se non empeza a decirlle cousas aos cataláns, aos vascos, aos galegos, aos traballadores, aos que están no paro, cousas concretas. E a ver o que pasa en Portugal. A ver o que pasa en Portugal, porque como en Portugal non ganen, as enquisas parece que están virando, ¿no? Que están virando. En Portugal non ganen os que querían ganar e tumbaron ao goberno, bueno, pues esto vai ser unha lectura tamén. Lo que sí que es cierto, déjame, vamos a ir avanzando, porque hay muchos temas encima de la mesa. Hay una cuestión que está sobre la mesa estos días y que efectivamente va a marcar el marco laboral, la estructura, la arquitectura laboral en la que se van a fundamentar las relaciones de los trabajadores con las empresas en los próximos años. Saben que está la negociación, una especie de callejón sin salida. Los sindicatos han denunciado que por parte de la patronal se han modificado los acuerdos verbales a los que se había llegado, y la cuestión es que en estos momentos, a pesar de que las negociaciones no están rotas, la verdad es que van por mal camino. A pesar de que Ignacio Fernández Toxo dijo que el pasado lunes la patronal y los sindicatos estaban a un cuarto de hora de llegar a un acuerdo, lo cierto es que a día de hoy la negociación colectiva parece haber fracasado. Las nuevas exigencias de los empresarios, que quieren apostar claramente por aumentar el poder de la patronal frente al de los sindicatos y rebajar el carácter obligacional del convenio, han sido la causa del cese de las negociaciones. La intención de los empresarios es la de reducir los subsidios y abaratar los despidos, algo similar a los cambios legislativos que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional han impuesto a los rescatados Grecia, Irlanda y Portugal. Estas son algunas de las nuevas medidas que la COE propone. El aumento de la flexibilidad interna en la empresa, en donde la compañía podrá distribuir irregularmente hasta un 15% de la jornada anual ordinaria. Acabar con la prórroga indefinida de los convenios, fijando un aplazamiento máximo de 6 meses. Independizarse de los convenios sectoriales independientemente de su vigencia. Restar poder al convenio colectivo desarrollando otras alternativas más flexibles como los pactos de empresas. O liberar a los directivos y autónomos que cuenten con menos de 6 trabajadores de los convenios. Si sindicatos y patronal no llegan a un acuerdo, el Gobierno se vería obligado a legislar la reforma de la negociación colectiva, una opción que el Ejecutivo quería evitar a toda costa. Bueno, esta situación se encuentra... esta misma tarde Fernández Toxo deslizó la posibilidad de que haya algunas personas que estarían encantadas con un posible rescate a España para que precisamente esas medidas de ajuste brutales se tengan que adoptar sí o sí. No sé si es una posibilidad con la que tenemos que contar o no, Manuel.
Eu creo que esa é unha estrategia, quer dizer, que dende fora de España hai grupos interesados en especular contra a economía española e esa estrategia ten colaboradores internos vergonzosos, ¿no? Porque teñen intereses políticos, pero eu creo que no caso do que ten ocurrido estos días ca negociación colectiva, creo que o asunto vai por aí, pero vai por outra liña tamén, e que tendrán intereses económicos, non? Sí, algún ten, sí. Que os empresarios queren aproveitar unha situación de debilidade social dos sindicatos, do movimento obreiro, aproveitar a crisis para impoñer unhas condicións intolerables, ¿no? Eu creo que aí se decía no gráfico. Eu quero explicar moi brevemente o que significa a pérdida de ultraactividade dos convenios. Eso é algo terrible. Un convenio colectivo representa a loita e a reivindicación dunha empresa que ten 100 anos, por exemplo, a Voz de Galicia, que vaise mellorando a condición dos traballadores, ¿no? Agora, cando le mata o convenio 2006-2011, pues o convenio sigue existindo hasta que as partes negocian un novo acordo. E iso se chama... Sigue existindo indefinidamente, non? Indefinidamente. E iso que se chama ultraactividade. Que é o que está defendendo a patronal madrileña e agora o conxunto da COE? Que os convenios colectivos, os 6 meses de non ser negociados polas partes, a patronal se nega a negociar, por poñer un exemplo, perden a súa vixencia. E iso implica... E prevalece del ámbito sectorial, non? Explícalo. Perdona. Prevalece do ámbito sectorial si hai ámbito sectorial. Si hai, prevalece si hai ámbito. Si non hai ámbito sectorial, prevalece a norma común. Isto é, Estatuto dos Traballadores e Salario Mínimo Interprofesional. E ademais, como as empresas que teñen convenio colectivo propio suelen ser as empresas máis grandes, máis importantes, con máis tradición, esas empresas con máis competitividade teñen unhas condicións os traballadores mellores e as empresas gañan máis cartos, e están moi por riba do que son os convenios sectoriais. Isto, a aprobación, eu creo que o goberno do Partido Socialista non o vai facer, porque eliminar a ultraactividade dos convenios, así que aos 6 meses de non negociar o convenio se deroguen todo o que son as conquistas dunha historia enteira dunha empresa, o que describe a biografía desa empresa, sería terrible. Es lo que se está obligando a hacer en Portugal. Hablábamos del modelo portugués-griego, es exactamente lo que está pasando en Portugal. Sí, porque se trata, vamos a ver, a proposta da patronal agora, da CEIN, da patronal madrileña, vinculada a parte máis de a parte máis dereitista do Partido Popular, non só eso, sino que no documento que eu teño, que, en fin, que é sorprendente. E que en exclusiva vai contar aquí. Claro, é que plantexa, deixadme que lea unha cláusula. Perdón, se había tamén establecido unha posibilidade dun arbitraje. Sí, ¿no? Vamos a ver, é que os sindicatos están negociando ca COE fórmulas para mellorar e modernizar a negociación colectiva. E de feito existía un acordo, un borrador de acordo, que estoupou cando a CEIN, a patronal madrileña, vinculada a un sector máis de dereito do Partido Popular, estaban a punto ya de firmar el acuerdo. Borrador, con un cuarto de hora quedaba introduciron unha serie de elementos. Hai algún que é clarísimo. Primeiro, que o que plantexan é que aparezca un novo contrato, que chaman contrato de inserción, de 2 anos de duración, en que a súa retribución sexa o salario mínimo interprofesional, sin máis requisitos ni limitacións de idade, de formación, o sea, traballadores e traballadoras a 650 euros sin tope, ¿no? Como reducir a indemnización por despedimento a 20 días por ano, con independencia que o despido sexa obxectivo por causa económica, como é agora, ou sexa un despido improcedente, etc. E hai, quero decirlo se me das a autorización, a ler textualmente un parágrafo que revela a estrategia política de correa de transmisión que está facendo o Partido Popular, a patronal madrileña das posicións máis dereitistas do Partido Popular, porque eles din explícitamente no seu texto que alcanzar un acuerdo en estos momentos que non satisfaga as exigencias de libertad e adaptabilidad que demanda el mercado no solamente defrauda a nuestras empresas, sino que limita la capacidad legislativa de quien a futuro debe afrontar las riendas de las necesarias reformas que han de llevarse a cabo en España en los próximos tiempos. Porque hay que mantener la flexibilidad que pueda servir de referencia para futuros cambios legislativos que, sin lugar a dudas, deberán venir en nuestro país. O sea, traducido, están esperando a que llegue el Partido Popular al gobierno. Efectivamente. Y colocando, ademais, nun brete o goberno Zapatero, porque como non hai un acordo na negociación colectiva, porque o fai estoupar o Partido Popular utilizando a patronal madrileña, pois se o goberno regula con unha norma que vaya máis alá do que os sindicatos deixaron por escrito de que sería aceptable, pois outro conflicto social,
outra medida de recorte, outra ruptura ca base electoral do Partido Socialista e, polo tanto, máis ventaxas para o Partido Popular. Que esa é a estrategia, non é presentar programas, sino impedir que exista un consenso tan necesario en este país entre empresarios e sindicatos para dar unha imaxen, bueno, uno, modificar a realidade no país, e dous, dar unha imaxen de consenso cara ao exterior. Yo creo, de tranquilidade, de confianza. Yo lo que creo que es que se equivoca la derecha. Yo no veo es decir, yo creo que el nivel de sacrificio que el Partido Socialista y el Gobierno Socialista han hecho, yo creo que ha sido ya excesivo. Desde aquella gilipollez que se le dio por decir a alguno de que bajar impuestos era de izquierdas, que fue una gilipollez y así nos ha ido, yo creo que nosotros tenemos que recuperar nuestro discurso y desde luego no debemos hacer el trabajo sucio de la derecha. Para eso, a las urnas, que ganen, que legislen ellos. Pero yo no estoy dispuesto a que nuestro partido haga cosas que vayan contra nuestro sentido común. Por ejemplo, no podemos desregular las relaciones laborales hasta el extremo de que la patronal pueda contratar al kilo, a carne humana. No podemos volver a los años 50. Es decir, hay que tener un cierto respeto. Y desde luego, no con nuestro voto. Y por lo tanto hay un juego parlamentario, y es que el gobierno puede hacer un decreto ley y remitirlo al Parlamento. Y podemos perder. Y no pasa nada. Si perdemos, convocamos elecciones, hombre. Nos vamos a elecciones y que los ciudadanos voten. Y que se vean, que se retraten los señores del PNV y de CiU. Es decir, yo creo que el partido en este momento lo... CiU ha cerrado prácticamente un acuerdo con el PP en Cataluña hoy. O sea sí, ya lo sé ya. Pero que se retraten. Si yo no tengo ningún problema en que se retraten. Pero tenemos que saber que lo que no puede hacer el PSOE es hacer de enterrador, coño. Es decir, ya hemos... Yo creo que... Bueno, ya Rubalcaba ya ha sido especialista. Bueno, Rubalcaba es el tío que va a enterrar a ETA, sí. Es el que va a enterrar a ETA. Pero ya fue... Es el que va a enterrar a ETA. Ojalá. Es el que va a enterrar a ETA. Ojalá. Si lo vamos a... Mire, Rubalcaba enterró a ETA. Solve superó la crisis y le dejamos para que Rato la escarallara. Y aquí vamos a salir de la crisis con las medidas que hemos tomado y seguramente la derecha después hará trizas el estado de bienestar. Pero nuestro papel histórico no es ser los enterradores del estado de bienestar. Para eso no estamos en la historia. Para eso nos cambiamos de partido, nos vamos a otro lado y jugamos. No. Nosotros tenemos que jugar un papel histórico diferente al de ustedes. Y en ese sentido... el Partido Socialista y el Gobierno Socialista ya tuvo que hacer demasiadas concesiones, porque en los mercados... Cuando pueda hablar... Lo de los mercados tienen una cierta lógica. Yo creo que no podemos gastar por encima. Yo creo que se han cometido gilipolleces. Lo de los 400 euros, los 2.500... Hemos hecho barbaridades, populismo, hemos hecho peronismo. Algún alcalde en Galicia también hace peronismo. No sé si con Eva Perón o sin Eva Perón. Eso puede ser hasta Eva Perón. Se dilapida con nuestro dinero. Que a mí se lo hiciera con el dinero de Zapatero. Pero yo no estoy dispuesto que se haga peronismo. De mi dinero. A partir de ahí digo, oiga, pero de este país, ¿usted sabe cuántos miles de ciudadanos declaran más de 200.000 euros? No llegan a 200.000. Esto es una coña. Yo estoy con Hollande, el candidato a las primarias francesas. ¿Sabe cuál es la primera medida que propone Hollande? Reforma fiscal. Volver a gravar el patrimonio, liberar las rentas un poco del trabajo y grabar más las de capital. Volvamos al discurso de siempre. Domingo. Bueno, había varios temas, es decir, efectivamente lo que le correspondía al ministro de Trabajo, en su caso, si no se llega a un acuerdo, pues presentar, si tienen, tanto que habláis de programa, pues un proyecto de ley de reforma de los convenios colectivos, si lo tiene, efectivamente lo que dices tú. El mismo documento que estaba más a punto de firmar, pues por eso. Hasta que llegó don Arturo porque le mandó doña Esperanza. Bueno, sí, bien. Perfecto. Oiga, que yo he comido gracias a don Arturo, que era el que servía, coño, allí en el Senado. Muy barato, por cierto. Bueno, el sentido del humor, hombre. Sí, hombre, sí, no, sí. Yo no te puedo interrumpir, pero él a mí sí, ¿eh? Pero nos reímos un poquito. Venga, mira, y después, efectivamente, yo, además, mira, es que concuerdo, además, por una vez que le iba a dar la razón, y ojalá Rubalcaba termine con ETA, que además es de lo que efectivamente va a presentar y sería una alegría para todos como balance o bueno, pues como imagen de eficacia como un candidato que ya se ha presentado, bueno, que se va a presentar. Pero sí, es cierto que antes se decía
Rubalcaba, y no le quito ningún mérito, al revés, no lo minusvaloro ni en lo que te voy a decir, pero fue el que cerró la puerta en el filipismo, en la última etapa, la final, en donde ahí además, y yo sí que hablo desde un punto de vista legal, porque hay sentencias de corrupción claramente, ¿no? Y ahora además ha sabido sobrevivir a esta última etapa. Ahí estáis de acuerdo. Con mucho sufrimiento, ya te contaré yo un día. Nefasta del zapaterismo, esta etapa ya no se sostiene, es decir, es un país de cachondeo. Resulta que lo que ha pasado con el pepino es que el presidente del gobierno todavía no ha aparecido. ¿O con Pepiño? No, con todo lo que tú quieras. Hoy Carlos está... Pepiño está ahora con lo del AVE otra vez que retoma, como ha perdido protagonismo. No, eu estou un pouco aquí escritando porque vexo que estamos nun ambiente moi combativo. Nótese que acabamos de... Sí, con posicións políticas moi ben definidas, ben asentadas e ben seguidas. E eu, bueno, en fin... Estás polo camiño do medio. Non estou polo camiño do medio, pero o vexo en absoluto estou polo camiño do medio, pero vexo desde outro punto de vista, ou intento velo, non? Efectivamente aquí se fala de fiscalidade, é dicir, temos un problema, e que me ven á cabeza cando vos escutaba falar unha frase gloriosa de quen fixo a reforma fiscal neste país, que se chamaba Fuentes Quintana, e que dixo, cando intentou facela, algo que hoxe ten moita actualidade, que o dixo ele, non o digo eu, a guerra civil a ganaron os da coraza fiscal. E sabemos, e eu explicaba aos meus alumnos, que no ano 51 se quixo facer unha reforma fiscal, no ano 57 se quixo facer unha reforma fiscal, no ano 59 na estabilización se quixo facer unha reforma fiscal, se conseguiu facer unha lei de convenios colectivos no 58, outra no 62, e polo que decides vamos máis atrás. E por fin a democracia conseguiu facer unha... E eu creo que, a mellor por errores tamén dunha socialdemocracia que en vez de ver onde estaban os problemas e como se solucionaban e asumir que o Estado e o diñeiro público está sempre mal utilizado, cousa que eu non creo en absoluto. Hai diñeiro público ben utilizado e diñeiro público mal utilizado, e o diñeiro público solo procede dos ingresos, e un dos ingresos fundamentales deriva da fiscalidade. Por lo tanto, eso tamén hai que discutirlo, eso que quero decir. Bueno, decía Domingo se refería Domingo Domingo será ayer. Domingo se refería a ese pasado político de Rubalcaba, pasado dilatado, y hay una coincidencia, una especie de biografía paralela entre Alfredo Pérez Rubalcaba, que parece que va a ser el candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, y el candidato del Partido Popular a ese mismo puesto, que es Mariano Rajoy. Hay 4 candidatos más, ¿no?, en las primarias. Bueno, con bastante pocas probabilidades de éxito. No, yo soy amigo de Rubalcaba. Creo que además, yo lo dije el primer día que cuadró la crisis, dije, hay partido. Vamos a ver, no le dejaron jugar. Vamos a ver, porque me parece que tiene bastante gracia la biografía paralela o las biografías paralelas que comparten, como decía, Rubalcaba y Rajoy. El propio Rubalcaba estableció los paralelismos. Tenemos una carrera los dos, pues yo creo que soy un par de años mayor que él, es verdad que él empezó antes que yo, pero bueno, él ha sido vicepresidente. La verdad es que lo único en que nos diferenciamos claramente es que él es del PP y yo del PSOE, que él ha perdido 2 veces y yo ninguna. Y aunque las comparaciones son odiosas, lo cierto es que ambos los une una larga trayectoria política plagada de similitudes. Pero, como advertía Rubalcaba, con una diferencia insalvable. Uno es de izquierdas y el otro de derechas. Además de la barba y de su afición por el Real Madrid, comparten casi edad. Están más cerca de los 60 que de los 40, edad hasta ahora habitual en los aspirantes a la Moncloa. Fueron excelentes estudiantes, Rubalcaba en el ámbito de las ciencias y Rajoy en el del derecho. Pero, sobre todo, sus carreras políticas transcurrieron casi de forma paralela. Desde muy jóvenes iniciaron la militancia en sus respectivos partidos. Son ya 2 veteranos y 2 supervivientes de la política. Tanto el socialista como el popular han sido ministros de Interior, de Educación y vicepresidentes del Gobierno. Han manejado los hilos de las fuerzas de seguridad del Estado y de la portavocía del Gobierno. Saben lo que es estar en el poder y perderlo. Incluso han dirigido campañas electorales. Rajoy las de Aznar y Rubalcaba la de Zapatero en el 2004. Muchos puntos en común para 2 tenaces y concienciudos líderes que con toda probabilidad se enfrentarán en las próximas generales. Quién ganará es imposible saberlo, pero seguramente será su última oportunidad de llegar a lo más alto. Bueno, curiosas coincidencias en las biografías de ambos. Carlos, ¿tú cómo prevés que sea este duelo entre los dos? Sabemos lo que dicen las encuestas, pero ¿morirá matando Rubalcaba? Yo creo que Rubalcaba sea... No utilices esas palabras.
Sí, porque es terrible. Pero vamos a ver, yo conozco un poco a Alfredo y yo creo que Alfredo se presenta en el momento más difícil del PSOE, ¿eh? Es decir, hemos tenido el peor resultado electoral, que como yo algún día he predicho. Yo creo que Alfredo ha cogido lo que nadie quería coger, ¿eh? Y aunque el proceso yo hubiera preferido un proceso más transparente de primarias, porque la sensación que da que de la oligarquía el partido decide, yo creo que es el mejor de todos nosotros en este momento para poderse remontar un poquito el ambiente. Yo creo que vamos a tener mejor resultado, desde luego, que estas últimas municipales, pero es cierto que todo está a favor, el ciclo político y el ciclo económico, de momento está a favor de la derecha. Por lo tanto, bastante va a hacer Alfredo con intentar de que estos locos del PP no ganen por mayoría absoluta, ¿no? Yo creo que es el objetivo que la gente sensata del partido vamos a intentar movilizar a nuestro lado, recuperar un poquito el discurso y tal. Porque el problema es que la socialdemocracia tiene que rehacer su discurso de arriba abajo, no solamente en España, sino en toda Europa en relación con el Estado del Bienestar. Manuel, ¿tú cómo prevés que sea ese duelo? Habla que eu non son un experto en eso, pero creo que di Carlos, que me gusta ese relato. Eu creo que o Partido Social, quero decir que non pode ser, nunha democracia ten que haber máis de dúas, pelo menos dúas forzas políticas consistentes. Eu manifestei-me outro día nun debate aquí contra as maiorías absolutas. Creo que é negativo que unha democracia apelmazada. Suficiente, según o alcalde de Ferrol. Sí, y yo te decía que tú lo que querías eran mayorías absolutas, pero de partidos diferentes, totalmente con programas distintos. Digo, mayorías parlamentarias y por lo tanto, pues a mí me gustaría que hubiese un debate electoral profundo, que hubiese presentación de programas reales, ¿no? Con propostas reais na que un se pudiera sentir identificado. Gustaríame moito, como di Carlos, que o Partido Socialista realmente fixera un programa electoral recuperando os sinais de identidade da socialdemocracia clásica, e que hubiese de verdade esa confrontación de ideas e de programas entre a dereita e a esquerda. E eu creo que Rubalcaba, na miña opinión, dentro logo na miña simpatía personal, Rubalcaba é moito maior candidato que Rajoy, esa é verdad. Creo que é unha persona máis que transmite pues, un nivel de simpatía, de telesenia mayor que Rajoy. Rajoy se enfrenta con eso, quiero decir que él, digamos que é un home que... Pero Rajoy tamén ten asumido a súa incapacidade de proxectar simpatía, ¿no? O seu é outro elemento que digamos que a parte de atrás, ¿no? Digamos a forza do programa. Tú gana máis que... En las distancias cortas, ese clásico. Sí, pero bueno, que ten Lourenço, ¿tú qué opinión tienes de ese duelo brevemente, que tengo una llamada pendiente? Muy brevemente. Ya no me vas a dejar intervenir a mí. Sí, hombre, te voy a dejar que digas algo. A mí estas vías paralelas de Plutarco y Kershaw, Stalin, Hitler, está muy bonito, y además estuvo muy bonito, ¿no? La pasionaria y Franco. Bueno. Eso non nos fixo ninguén. A ver, eu creo que a clave do PSOE está en recuperar o voto desencantado. E efectivamente, para eso, porque, a ver, está teorizado, eu escribí en Ayanos, pero además está teorizado en ciencia política. Ocurre en toda Europa e en España é evidente. É dicir, cando votan os anarquistas, cando votan os que non votan porque se encontran incómodos, non gana a dereita. É dicir, eso ocurre en España desde o ano 31, ¿no? E efectivamente a ciencia política o demostrou para os últimos 35 anos en España. O que quere facer Rubalcaba é, con un esforzo político impresionante, e é un gran político para facelo, recuperar ese voto, ilusionalo, animalo, introducilo, non ilusionalo, introducilo no asunto. E o PP, eu creo que, por eso decía antes o que decía, é dicir, non é un problema de proposto de programa, é un proposto de que, seguindo así, a ver que pasa, eu creo que pode non conseguilo, pode acabar non conseguindo. Por qué? Pois porque se van a meter máis cousas na cazola, e están o resto dos partidos tamén, que van a actuar. E nestas eleccións municipais apareceron partidos novos, insisto, Bildu, UDP, Izquierda Unida, que é un partido moi bello nese sentido, subiu casi nada, pero apareceron outras cousas, e seguirán aparecendo. E queda un ano, canto máis resista Zapatero, isto que zapaterismo, felipismo, que son tardío. En Galicia apareceron poucos, en Lourenço. En Galicia apareceron poucos, sí, efectivamente, pero hai unha cousa evidente, que o PP non conseguiu máis votos.
No. Bueno, por favor, brevemente, es que tengo que atender una llamada. Atendemos, vale. Pero después me dejas. Después te dejo decir lo que quieras. Vamos a ver un vídeo. Es que me gustaría volver a traer sobre esta mesa ese movimiento 15M que ha estado acompañándonos en las últimas semanas. Saben que hay abierta una pequeña discusión dentro del Partido Socialista de Galicia al respecto de lo que hay que hacer con los acampados. Una corriente la representa el alcalde de Santiago, al que parece que han llamado a capítulo por parte de la ejecutiva del partido para que no se levante ese campamento de la Plaza del Obradoiro, y otra estaría representada por el alcalde de Vigo, que lejos de levantar el campamento les ha puesto wifi y agua corriente. Vamos a ver un poco cuáles han sido las últimas horas en este conflicto interno que está viviendo el Partido Socialista con respecto a este movimiento 15M. La acampada de la Plaza do Obradoiro en un principio tenía fecha de caducidad, el 22M. Pasaron las elecciones y los indignados continuaron con la protesta. Se especuló con la posibilidad de desmontar el día 28, pero tampoco. El todavía alcalde de Santiago lanzó entonces un ultimátum, fecha límite el domingo 29, un plazo que se amplió hasta hoy martes. Non é que este ocasionando grandes conflitos, pero desde logo non é a imaxe que queremos dar da nosa cidade. Sánchez Bugallo amenazaba con la fuerza, opción no solo descartada por la delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, sino también criticada por compañeros de partido, entre otros el secretario xeral del PSDG. Non se arregla a porrazos. Yo creo que nadie debe de intentar, pola forza, romper unha dinámica moi complexa. Porque eu non dependo do señor Pachi Vázquez para estas decisións. El, como secretario xeral do partido, cumple a súa misión, e eu, como alcalde... La opción del desalojo pierde fuelle al mismo tiempo que otras ciudades como Vigo o Pontevedra ofrecen servicios a los indignados. Sin necesidad de irse a Vigo, mellor si se van do Obradoiro, tamén eu estaría disposto a verlo de unha forma, digamos, máis favorable. Lo que sigue manteniendo Bugallo es que Santiago necesita recuperar cuanto antes una plaza que representa la imagen turística de la ciudad. Bueno, discusiones internas dentro del Partido Socialista con respecto a lo que hay que hacer con los acampados del 11M. Se están produciendo novedades en otras ciudades. Hoy mismo en la Puerta del Sol de Madrid parece que se decidió que durante el día esos acampados se levanten. En cualquier caso, José Antonio López Rey, sociólogo de la Universidad de A Coruña, muy buenas noches. Bueno, ¿qué futuro le auguramos a este movimiento? Pues depende de lo que entendamos por movimiento. Si es solamente lo que es el hecho de las acampadas, yo creo que no han de tardar mucho en levantarse, pues simplemente por agotamiento puro y duro también de los propios acampados. Y aparte, bueno, pues hay unas dinámicas propias de cansancio y de piques, de todas maneras, ellos yo creo ya lo están planteando el abrirse, y de la misma forma que en Madrid están ya pensando en irse a los barrios, en Coruña ya se tomó también la decisión, irán poco a poco yéndose a los barrios, no sé en qué plan, pero yo imagino que el futuro del movimiento es aletargarse y luego, según la estructura de oportunidad política que haya, aprovecharán esos momentos para ir surgiendo con más fuerza, porque en realidad por llamarlo movimiento del 15M no es, es la manera que tenemos ahora de llamarlo, sí, pero son muchos movimientos, son muchos grupos que van confluyendo y que pues eclosionaron en la manifestación del 15 de mayo. Y de la misma forma, pues eso, volverán y se articularán y trabajarán, tendrán contactos, se irán alimentando, y yo creo que va a ser una presencia que, por lo menos, seguro que hasta las elecciones generales van a estar ahí. ¿Qué discurso han introducido en la realidad española ya este movimiento? Pues yo creo que un poco el de la normalidad, y puede parecer un contrasentido lo que digo, pero creo que prácticamente la gran mayoría de los españoles está de acuerdo con las cosas que piden, y esto simplemente son la gente más dispuesta a pagar el coste de la movilización para estar pidiéndolo, pero incluso dentro de los partidos, o sea, después de la jornada electoral del 22, evidentemente dentro del Partido Popular no, pero yo he escuchado a gente dentro del Partido Socialista, que no es que sea un partido antisistema, pero pidiendo prácticamente las mismas cosas que estaban pidiendo los otros acampados. Entonces, lo que se pide básicamente es que se reduzca la distancia que hay ahora mismo entre la ciudadanía y parte de las élites políticas, entre otras cosas, y que exista que se haga una legislación o que se ponga en marcha política realmente que sirvan para ayudar a la ciudadanía y no para tenerla un poco más machacada como está ahora. Sí, ya para rematar, hablaremos del 15M dentro de 30 años, como se habla en estos momentos de otros movimientos. Sé que se ha hablado y usted mismo ha establecido grandes diferencias entre lo que está pasando ahora con el mayo del 68, pero ¿qué nivel de
de aportación hacia el futuro va a tener este movimiento? Pues en la medida en la que los partidos encajen las demandas y las articulen dentro de sus programas y trabajen para conseguirlas, se podrá recordar. Y en la medida en la que no lo hagan, el movimiento persistirá, pues como desde la oposición o desde el movimiento de la calle. A mí me gustaría, hombre, aún se habla también de la manifestación del 14 de diciembre del año 88, si no recuerdo mal, y ya llovió desde entonces. Y no había conseguido mucho, pero se sigue recordando como una gran movilización de muchos millones de personas. Pues esto se recordará, yo creo que más que aquella huelga, no tanto por la movilización, sino por la manera y por la respuesta que estará recibiendo por parte de los partidos y del Estado. Lo que pasó el otro día en Barcelona, pues cuando estaba decayendo, en parte... Sí, le dio folgos, ¿no? Le dio muchos... Claro. Sí, le dio alas. Pues muchísimas gracias, José Antonio López Rey, por su opinión sobre este movimiento. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Bueno, Lourezo, yo no sé si coincidimos un poco con el análisis, si hablaremos, mi especulación es, ¿hablaremos del 15M dentro de 30 años? Sí, eu creo que sí. E o falaremos por unha razón. Ainda que hoxe faga gracia como facía o 68. Creo que falaremos por unha razón. Porque isto non é novo. É dicir, non a guerra, esta xente estaba aí. Non a LOU, esta xente estaba aí. No Prestige... É dicir, de pronto aparece toda aquela marea humana. Quen eran esas personas? Pois era xente que tamén está aquí. Efectivamente, eu creo que se dicen cosas moi interesantes. Hai un rito de movilización. É dicir, todos os que están nas prazas saben unha cousa, que lle explicaron seus pais, que para que chegara a democracia a este país houve que mobilizarse cando eran novos. E eles están facendo o mesmo. Non sabemos, é evidente que non sabemos para qué. Nin eles tampouco saben para qué, seguramente, ¿no? Pero sabemos por qué. Sabemos que pasa porque están incómodos. Punto. E iso expresan perfectamente, porque é xente formada, porque é xente que estamos nun nivel de paro elevadísimo, porque os partidos, eu creo que iso é o máis importante, por eso falaremos dentro de 20 anos, porque os partidos os allearon absolutamente, foron incapaces, todos os partidos, sí, incluso los utilizaron, ¿no? Incluso los utilizaron e se sinten utilizados, e eu creo que están dicindo unha cousa que eu creo que é importante, e que dice moita xente. A mí me chama moita atención que eles só recoñecen aos avós, non recoñecen claro, aos pais. Claro, efectivamente, os líderes, exactamente, a Stefan Hessel, cantos máis vellos, mellor. E iso significa algo, e sobre todo creo que están dicindo unha cousa moi importante, que non aceptamos que a política este subarrendada a unha serie de personas que viven da política. Nós tamén queremos falar de política. O poderán decir mellor, o poderán decir peor, eu creo que, efectivamente, están creando un novo repertorio por falar, digamos, na xerga da cuestión da nova teoría política, ¿no? É dicir, están creando un novo repertorio da movilización que é descoñecido, están facendo cousas que nunca se fixeron, que non fixeron eles e non fixo ninguén. Hai unha proba que é a expectación que creo que está creando isto fora de España, non? Porque colarse, por exemplo, nunha primeira do New York Times non é nada fácil, e estes están colándose. Pero, e ademais que é unha cousa que está no mundo, é dicir, están na rede, xa estaban na rede hai moito tempo, estaban cabradísimos con Sinde, e supoño que agora despois de presentar o dicionario máis aínda, porque é unha ministra patosa. Están xenerando novos líderes, seguramente aí salirán novos líderes. Porque non hai, o sea, si algo demostra a historia da movilización política é que non hai movilización sin que se xeneren estructuras. Se van a acabar xenerando, se van a acabar xenerando líderes, e iso sabémolo. Que ocurre? Que efectivamente se plantea un problema que é importante, e calquera que, en fin, aquí teño dous antigos mobilizadores, calquera que se dedica a mobilización política estudiantil, eu creo que hai que reivindicar eso e é moi lexítimo. Calquera que se dedicou a eso sabe que o máis importante da mobilización é o día D, como me decía a mí un antigo colega vosso. O día D é o día da desmovilización, porque ese día vai chegar, e iso que esta xente o que demostra que non sabe. O sea, non saben que eso vai ocurrir, porque están, pero non o digo como crítica, o digo porque están inventando algo novo sobre a marcha, e o están facendo por eles mesmos. Y no aceptan recomendación de ninguén. Hay varios temas ahí, es decir, que uno es el de fondo, el de las reivindicaciones, que yo creo que incluso el alcalde electo de Ferrol, en la magnífica entrevista que le hiciste... si no me hace la pelota en un programa, me siga tranquilo. Yo creo que daba la razón también, es decir, en el mismo sentido... Bueno, pero es que yo creo que hay pocos políticos, excepto Sánchez Bugallo, sí, en un momento que se atreva a decir algo malo. Hay otro tema, ya que yo me das el mínimo tiempo para poder intervenir. Ay, bueno, esto fue una de cal y otra de arena. Mira, muy bien. Hay otro tema que está por encima, el de los conflictos de derechos, es decir, es el libertad de reunión, de asociación, de
en lugares públicos, que puede entrar, que esa es la otra cuestión, que decir que viene ahora también. Es decir, esto puede ser ilimitado, no, porque tiene unos límites en la Constitución, porque las reuniones que se celebran, y aquí hay personas que tuvieron responsabilidades públicas del más alto nivel, bueno, entre otros también municipal, es decir, hay un derecho reconocido a celebrar reuniones en lugares públicos, en lugares de tránsito público, que lo que no pueden hacer, porque están limitados, si existen razones justificadas, fundadas, incluso a lo mejor judicialmente motivadas, pues de alteración del orden público, de peligro para personas y bienes, etcétera. Es decir, que ese es el siguiente... Domingo, lo siento muchísimo, pero quiero dos titulares vuestros porque nos tenemos que despedir ya. Con respecto al 15M, Manuel. Tamén contándolo con toda a miña simpatía, non? Creo que é un momento novedoso que busca fórmulas novas de expresión, que ten dificultades para definir exactamente que é o que propoñen, que están en ese traballo, e dende logo eu creo que non ten ningún sentido utilizar pues, a vía represiva para disolver eso, sería un error brutal. Se demostrou en la Plaza Cataluña de Barcelona. Alimenta movimiento. Sí, el boomerang... Carlos, titular. Yo creo que es la generación del malestar. Y si la perdida según el ínclito Strauss-Kahn. Es la generación del malestar, y la izquierda tiene que recuperarla si quiere construir el estado del bienestar. Es una pena que se nos acabe el tiempo, porque tenía el famoso tema del diccionario biográfico y tenía un especial interés en que Loureza nos diera su opinión. Muy brevemente me la da, seguro. Sí, muy brevemente. Eso non é historia. Digamos, pouco caro para non ser historia. No, a ver, no dicionario eu non puiden consultalo porque é carísimo, e na Universidade de Santiago non temos recursos para compralo. 3.000 para compralo xa. Fixo xa consulta e é imposible. Por lo tanto, falo polo que vin, e isto está sometido, aí hai magníficos autores e haberá voces sobre a Edade Media e sobre a Edade Moderna maravillosas. Ahora, demostra que temos un problema con a nosa época contemporánea coa dictadura, e o demostra que lle encargan a un medievalista que presida a Fundación Francisco Franco que faga a voz Franco. Verde con asas, pois non pode ser máis que algo horrible. Eso non é historia. Bueno, unha pena non poder profundizar en este despropósito que efectivamente se ha puesto sobre la mesa en estos días. Señores, un auténtico placer compartir noche con los cuatro. Nos veremos en el futuro. Regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 con una entrevista especial. En la primera parte hablaremos con Jorge Edwards y a continuación mesa de actualidad. No cambiamos la hora. Nos despedimos con Leonard Cohen, que como saben ha sido príncipe de Asturias de las letras, designado esta misma mañana. Sean felices. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king comes